Entonces vamos a seguir con pues el estudio de los artículos que hemos estado presentando acá en el ministerio. Voy a compartir pantalla para que podamos ver el artículo. Es un artículo de Guardian. Acá. Bueno, entonces el artículo, bueno, antes de hablar un poco del artículo, quería que eh, pensáramos un poco en por qué estamos abordando estos temas y estos, eh, mirando noticias y demás como ministerio, porque para nosotros es importante estar revisando como esos eventos externos, que nos recordemos entre todos porque es importante eso, porque las horas santas del sábado las ocupamos revisando artículos. Porque eh, para tu poder estar viendo la profecía en tiempo real, o sea, es para tener como un marco, ¿no? Del mundo exterior, porque si tú solamente ves y te concentras en las líneas así y digamos a nivel interno, pero no estás pendiente de las noticias, entonces es como que pasan los eventos y nunca estás pendiente de en qué momento de la historia estás, creo. Ujú. Sí, me parece importante el punto que hace César. ¿Alguien más? Para mí también tiene que ver con poder que en general como personas, seres humanas, vemos mejor lo que está más lejos que lo que está más cerca y, y necesitamos ver afuera para darnos cuenta de lo que está adentro. No sé si se entiende. Eh, Sí. este, eso lo del el versículo ese que dice, no mires la paja, ¿cómo se dice? La paja en el ojo ajeno por la viga que una tiene, tiene que ver cómo funciona un poco nuestro cerebro por ahí, Ujú. que es un poco inevitable hacer eso y bueno, pienso que tiene que ver con eso también. Nos ayuda a Ujú. mirarnos también, a ver qué tenemos que modificar. Sí, ok, gracias, Edu. ¿Alguien más? Pensaba, ah, sí, Dale, Sandrita Sandra, y dale, dale. Dale, Sandrita. Sandrita y Lili, ¿no? bueno, yo aquí pensaba en que es importante, ¿no? Porque así como de manera interna, así como de manera interna estamos siguiendo el mensaje para no caer pues en ese estado de la odisencia, así también necesitamos conocer esos acontecimientos externos y pues el rumbo que todo esto va tomando y así lograr identificar realmente el tiempo en el que vivimos y tener una conciencia clara, ¿no? Activa en eso, en todo lo que está pasando. Entonces sí veo pues la importancia de eso, de conocer los acontecimientos tanto internos como externos. Ujú. Gracias, Sandrita. Lili. Eh, También porque hay un cumplimiento profético y eso lo podemos ver en los eventos externos, ver cómo Daniel 11 del 40 al 45 se está cumpliendo ante nuestros ojos y a través de estos artículos podemos tener una mayor claridad de las cosas que están sucediendo. Ujú.
Ok. Bueno, yo creo que hicimos un buen resumen entre todos. Eh, ya desde el 2019 empezamos a entender que era importante tener nuestros ojos abiertos a los eventos externos, ¿cierto? Y empezar un poco a ver las fuentes que tenían los neutrineos y revisar qué estaba pasando en nuestro state, en nuestro alrededor, ¿sí? Y hoy en día nosotros a través de esos eventos externos podemos ver qué es la imagen de la bestia, ¿sí? Podemos tener claro esos conceptos que muchas veces fueron muy abstractos para nosotros bíblicamente. Ahora podemos entender cómo se comporta esa bestia, cuál es la imagen que quiere proyectar. Y eso lo podemos ver específicamente a través de esos eventos externos, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a ver que hay una lista de cosas que empiezan a cambiar en Estados Unidos, eh, y eso lo tenemos que ver a través de esto, de noticias, de revisar qué es lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Y ponernos en el lugar correcto de esos eventos, ¿sí? Identificamos que no hay justicia, que se ha venido poco a poco invalidando la Constitución, la ley, ¿sí? Y nosotros pues entendemos que como movimiento nosotros debemos reflejar la imagen de Dios, ¿cierto? Pero que afuera el séptimo reino, eh, que nos dice la anciana Terry que entró con toda su gloria a partir del 18 de julio del 2024, es la imagen de la bestia y esa imagen de la bestia se construye a partir de muchos eventos que están ocurriendo y que nosotros necesitamos revisar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros estemos mirando cómo, qué está pasando en el mundo y qué está pasando en Estados Unidos. Entonces, este artículo que quiero compartir con ustedes es del 23 de junio y se llama La guerra de Trump contra Irán señala un peligroso cambio de showman a hombre fuerte. Yo no sé cómo se traduce mucho este showman. No sé, César, si tú tienes idea de cómo podríamos traducirlo al español. Showman, showman es, por decirlo, a ver, pudiera ser un showman, es como Es que está cara tan, visible. Un ca- showman ca- es como una cara visible, es como el que acapara toda la atención, por decirlo así, en un escenario. Es que no tiene una traducción así fácil porque eso se utiliza, por ejemplo, más que todo en conciertos y el showman es la persona, el cantante principal, el que acapara toda la atención. No sé cómo es que traducirlo. ya se ha castellanizado tanto, o sea, ya se usa tanto que, que sí, es el hombre que atrapa todos los focos, el que dirige el show, digamos, el espectáculo. Ok, listo. Bueno, gracias. Entonces, este artículo es escrito por David Smith, un corresponsal en Washington para este diario. No creo que lo alcancemos a leer todo, pero importante que lleguemos hasta algunos puntos que quiero que identifiquemos en el artículo. Luego yo se los puedo compartir y lo podemos terminar de leer. Entonces dice, la aparición de Trump consternó a algunos de sus miembros en la base MAGA, pero los estudiosos del aventurismo estadounidense no se sorprenden. Bueno, es que está traducida acá en la página, entonces podemos encontrar algunos errores. Bueno, vamos a empezar aquí. Vamos a leer este de a un parrafito. Hay algunos que vamos a pasar de a dos, pero pues si me pueden por favor ayudar a hacer la lectura. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Yo puedo Gracias, empezar. Pedro. Yo también Eh, después. leo dos párrafos. El primero, este que dice, Un- así que, ahí el primero. ajá, Así que el desfile militar que llevó tanques a las calles de Washington en el cumpleaños de Donald Trump
es más que un simple viaje de ego autoritario. Fue una demostración de fuerza y toda una declaración de intenciones. Bien, gracias, Edu. Entonces aquí nos está hablando de este desfile militar que se desarrolló el 14 de junio, donde Donald Trump en Washington hace una exhibición con miles de soldados y ellos están acompañados con tanques, aviones, helicópteros y hacen una marcha justificada, digamos, en la celebración del 250, no sé cómo se lee ese número, aniversario del ejército, ¿sí? Y pues muchos dicen que no es coincidencia, ese día también Donald Trump estaba cumpliendo 79 años y participa de este evento. Y mientras se desarrolla este desfile militar, en algunos otros lugares se está desarrollando marchas protestas contra las medidas que ha estado tomando Donald Trump frente a la migración y demás. Entonces, el artículo empieza haciendo énfasis en que ese desfile militar que era, si una demostración de fuerza realmente era solo un evento aislado o quería hacer una demostración de fuerza por parte de Donald Trump, ¿ya? Y bueno, en lo que estuve por ahí leyendo respecto a ese desfile, también encontré que en su primer mandato Donald Trump quería hacer este tipo de eventos, pero no fue posible realizarlo por muchas limitantes que se le presentaron y este es el primer desfile militar en Washington desde 1991, o sea que fue como un evento importante. Miremos el siguiente párrafo. Leo, Sí, gracias, por eso. exactamente una semana después, luciendo una gorra de Make America Great Again, MAGA, en la sala de situación, el presidente estadounidense ordenó la mayor intervención militar de Estados Unidos en décadas, cuando más de 125 aviones y 75 armas, incluidas 14 bombas antibúnkeres, atacaron 3 sitios nucleares iraníes. Trump lo calificó como un éxito militar espectacular, pero no está claro cuánto daño se había infligido realmente. Gracias, gracias. Entonces no pasó mucho tiempo después de este desfile, haciendo como un alarde de toda la indumentaria armamentística de Estados Unidos, cuando ocurre este bombardeo a 3 sitios nucleares, ¿sí? Y esto es como una forma en que Donald Trump se unió con Israel, sí, unió sus esfuerzos con Israel para eh, supuestamente pues destruir este programa nuclear eh, de Irán, sí. Esta operación se llamó el Martillo de Medianoche y pues ocurre en la madrugada del 22 de junio. Eh, y pues hay mucho más de fondo que nosotros tenemos que revisar más allá del propio bombardeo en sí, ¿sí? Y es lo que quiero que revisemos hoy. Entonces, una de las declaraciones que da Donald Trump después de esto, también voy a buscar aquí, dice, ya. Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y el cese de la amenaza nuclear planteada por el Estado patrocinador del terrorismo número 1 del mundo. Esas fueron las declaraciones que él hace. Si yo, a ver, ay, me toca dejar de compartir para mostrarles acá un mapa del lugar. Permítanme un segundo.
Acá está, bueno, este es otro artículo donde encontré el mapa, me pareció importante que lo pudiésemos ver. Entonces, los ataques de ese sábado por la noche se dan específicamente hacia tres lugares que son considerados pues de enriquecimiento de uranio, que es uno de los elementos que se utilizan para la fabricación de armas nucleares. Y acá está entonces por Dog, Natanz, no sé cómo se pronuncia la verdad, e Isfahan. Son los tres lugares frente a los cuales se genera este ataque militar. ¿Listo? No sé si tiene algún comentario hasta ahora. Lo que he escuchado, que me parece interesante, porque Israel dice, bueno, habíamos quedado que no iban a, digamos, a proseguir en el trabajo de tener armas nucleares, porque eh, no tienen, bueno, hay que tener como varias cuestiones para poder atacar con un arma nuclear. Tenés que tener como, aparte de las ojivas, tenés que tener como los dispositivos, este, y después, bueno, lo que escuché también en comentarios periodísticos es que en realidad lo que estaban haciendo es solamente, digamos, enriquecer el uranio. Eh, que de ahí a tener un arma, o sea, es otra cosa. No sé, Sí, hasta ahí. sí, es precisamente eso lo que quiero que revisemos, porque, bueno, en la lectura lo vamos a ir viendo, pero es eso, no había una amenaza real, no hay una razón real para tener que atacar esos centros, esas bases, ¿sí? Entonces, ahí está como el punto de discusión que también es importante, porque no era un ataque defensivo donde hubiese una amenaza directa, sino que eran como suposiciones y no había una amenaza específica en ese momento. Entonces, se hicieron muchas cosas mal eh, que quiero que vayamos mirando acá. Pero Ya tienes otra vez razón. había pasado, ¿no? Yo no me acuerdo si fue en Irán o en Afganistán o en algo, que arrasaron y después se comprobó que no había armas nucleares. Yo no me acuerdo contra quién hace unos años. Y Cuando Hussein, ¿dónde? cuando Hussein, Ah, Eso puede fue ser, en Irak. ¿eh? Eso fue en Irak, ¿no? ajá, En Irak puede ser, sí. Este, porque fue exactamente lo mismo. O sea, con la excusa de que hay que armas nucleares, y ellos las tienen y atacan por las dudas y después se comprueba que no hay. Ese es su Sí, sistema. digamos que es algo como más estratégico respecto al apoyo que Estados Unidos da a Israel. Es un claro apoyo a una guerra que está librando Israel. Sí, entonces es más como por ese lado, ¿no? Camuflando también como otros intereses. Bueno, pero vamos a ir avanzando y vamos a ir desenredando un poco el tema. ¿Quién quiere leer este otro párrafo? yo, es, Valeria. sigue la apuesta de Trump. Ajá. La apuesta de Trump fue aplaudida por Israel y los halcones republicanos. Alarmó a algunos en su base MAGA que cayeron en su retórica prometiendo ser una aislacionista que podría
que pondría fin a las guerras para siempre. Dejó huevo en la cara de Pakistán, que solo un día antes había dicho que nominaría a Trump para el Premio Nobel de la Paz. Gracias, Lili. Entonces nosotros sabemos que dentro del trumpismo hay muchos vertientes y hemos estudiado con Anciana Terry que hay muchas diferencias de pensamiento dentro de las personas que siguen el trumpismo, ¿sí? Y que apoyan a Trump ciegamente. Y dentro de ese grupo de seguidores, pues tenemos unos que son aislacionistas, dentro de ese grupo está el vicepresidente y está como la corriente fuerte de MAGA y hay otros que son intervencionistas. Y dentro de ese grupo están estos que menciona acá este párrafo, que son los halcones republicanos, ¿sí? Entonces, la postura de los halcones republicanos es ayudar a Israel uniéndose en la lucha contra Irán y entonces dice pues que ellos se pusieron muy contentos con esta decisión del presidente, pero pues que hay dentro de sus seguidores y dentro de, sí, de este grupo, pues quienes no apoyan esa decisión, ¿cierto? Em, pero básicamente, bueno, dentro de los análisis que escuchaba, muchos decían que le salía más fácil a Estados Unidos intervenir para ayudar a Israel y terminar ese trabajo militar de una manera más rápida y que generara menos costos, porque pues Estados Unidos igual es el que ayuda a financiar eh, y da apoyo eh, armamentístico también a Israel, ¿sí? Entonces, pues ahí se generó como una división también dentro de las posturas que inicialmente se expusieron dentro de la campaña, ¿sí? Porque Trump dijo que él no iba a hacer ninguna intervención, que primero Estados Unidos y que él no se iba a meter en ninguna guerra y que iba a acabar todas las guerras y pues eso no, no está acorde con esa acción que tomó, ¿ya? Pero nosotros sabemos que ese grupo está muy firmemente consolidado, no específicamente por esas ideas de intervenir o de no intervenir en guerras que no son propias de ellos, sino que lo que une el trumpismo, y lo estudiamos con la anciana Terry, es el tema de género, el tema de familia, el tema de la misoginia, esa es su columna vertebral más fuerte, ¿sí? Entonces estos temas pueden generar algunas divisiones, pero en lo central, lo que los une a ellos realmente, eh, pues está muy sólido, ¿sí? Ese pensamiento que ellos tienen y esa estructura patriarcal que impulsan colectivamente no se ve derrocada por este tipo de temas, ¿ya? No sé si tienen algún comentario, pueden hacerlo libremente. Y nos seguimos con el siguiente párrafo. Si quieres yo leo, Jess. Vale, gracias. Pues si nadie va a hablar, Creo que ¿no? no. Sí, Pero no hubo inconsistencia para aquellos que prestan mucha atención a la guerra del presidente contra la democracia, que desde enero ha incluido una represión draconiana contra la inmigración, que incluye agentes del gobierno enmascarados que agarran a las personas de la calle y las deportan sin el debido proceso, y el despliegue de infantes de marines y tropas de la Guardia Nacional contra las manifestaciones en Los Ángeles. gracias. Yo creo que le prestemos mucha importancia acá a esta frase que este periodista nos da aquí y es la guerra contra la democracia. Sí, porque allí también nosotros podemos ver esa imagen de la bestia, ¿sí? Cómo eh, empieza una guerra no solo contra la democracia, sino contra lo que es constitucional, que ya lo vamos a ver. No le importa el debido proceso, ¿sí? Porque para
hacer ese tipo de intervenciones, también hay un debido proceso para bombardear un país, hay un proceso que él debe seguir y no siguió. Pero esta represión draconiana de la que nos hablan aquí, que hace alusión como algo que es severo, que es excesivamente eh, contundente, ya se ha visto ese carácter, nosotros ya lo hemos visto en Trump y lo vemos como a través de esos procesos que hace contra la inmigración, de las redadas que se llevan a cabo en diferentes lugares y llama a estas personas como delincuentes, insurrectos y bueno, todos los quienes no están a favor de su forma de proceder, pues son sus enemigos, ¿cierto? Que ya lo hemos estado revisando. Entonces, bueno, sigamos aquí. Ok, Sigue abajo, dice, más abajo. Dice, el ataque de Trump contra perdón, Irán, espérate, voy a subirlo aquí. Ya, dice, gracias, César. el ataque de Trump contra Irán fue otro ejemplo tanto de su desprecio por la opinión pública. 6 de cada 10 estadounidenses se opusieron a la participación militar de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán, según una encuesta de Economist YouGov publicada el 17 de junio, como su desprecio por el Congreso. Si quieres, le damos el siguiente. Los demócratas se apresuraron a señalar que sus acciones eran una clara violación de la Constitución, que otorga al Congreso el poder de declarar la guerra a países extranjeros. No había evidencia de una amenaza inminente para Estados Unidos que pudiera haber proporcionado motivos para que Trump actuara unilateralmente. Exacto. Entonces, creo que este es el centro de la discusión que nosotros debemos allí poner todo el foco. Entonces, ese desprecio por la ataque a la democracia, el desprecio por la opinión pública, el desprecio por el Congreso, la violación de la Constitución, su actuación unilateral. Ahí es donde nosotros debemos poner el foco porque es donde está como la esencia de la actuación que genera Donald Trump. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un presidente el presidente de Estados Unidos va a hacer una intervención militar en otro país, eso no es una decisión unilateral, sino que ahí está violando 4 frentes del debido proceso, ¿sí? Entonces, lo primero es que hay una violación del poder que se le otorgó al Congreso, ¿sí? Entonces, la Constitución de Estados Unidos dice que el Congreso tiene la autoridad exclusiva para declarar la guerra, ¿sí? Entonces, solo el Congreso es quien puede declarar la guerra. Y aunque el presidente sea el comandante en jefe del Congreso, no puede iniciar una guerra sin la aprobación previa del Congreso, ¿sí? A menos que esto sea una defensa inmediata, a menos que estén en una amenaza inminente, entonces él podría actuar de esa manera, pues como con la situación. Pero esos ataques a las instalaciones nucleares de Irán no se pueden considerar un acto de guerra, ¿sí? No se pueden considerar una acción defensiva y por eso requerían la autorización del Congreso. Y él generó ese ataque sin esa previa aprobación, ¿sí? Entonces hay una violación primero de el poder de guerra que tiene el Congreso. Segundo, hay una ley que se expidió en 1973. Tómame un segundo. Pues creo que se me perdió. Ya, Ley de Poderes de Guerra, se llama así. Eh, entonces hay una violación de esa ley de poderes de guerra y esa ley lo que hace es limitar el poder del presidente para involucrar a Estados Unidos en un conflictos armados,
¿sí? Y esa ley se expide precisamente eh, por la historia de Estados Unidos, ¿sí? Por la guerra de Vietnam, por muchos conflictos ¿Dónde donde estaban? Estados Unidos se vio involucrado y era una forma de limitar el poder del presidente, ¿sí? Entonces el presidente debe notificar 48 horas. Guárdamela allá en el cosito. Yo debo Espérate, tener voy a las otras. apagarle el micrófono a Cindy. Ya. Em, eh, tenía que haber avisado al Congreso y tiene unas horas, 48 horas para hacer esa notificación formal. Y también hay una norma que dice que no puede permanecer 60 días después del primer ataque, no puede tener a hombres armados estadounidenses en el lugar sin esa autorización legislativa que le debe dar el Congreso, ¿sí? Bueno, de pronto es un poquito como, me costó un poco entenderlo, pero espero que para ustedes sea un poco más sencillo, como les estoy comentando. Si no, pues le dice. Em, el Interesante. tercer, Nada, dale, seguí después. Pensé que habías terminado. no, me faltan dos. Entonces, ese, uno, la autorización del Congreso, lo segundo, la ley, que también involucra al Congreso, lo tercero, la falta de justificación de defensa propia. Entonces, digamos que constitucionalmente y también por derecho internacional, solo se permiten ataques militares si hay una amenaza inminente para el país que genera el ataque. Y en este caso, eso tampoco está, ¿sí? Porque es muy ambiguo cuál era la amenaza inminente que lee ahí Donald Trump, ¿ya? eh, Porque pues no hay pruebas de que Irán estuviese a punto de atacar Estados Unidos y que su ataque, que la reacción de Estados Unidos sea considerado como algo preventivo, ¿sí? No hay evidencia de eso, ¿sí? Entonces no están amparadas, sus acciones no están amparadas ni constitucionalmente ni por el derecho internacional, ¿sí? Adicional, que también identificaba yo que Estados Unidos firma una carta de la ONU donde se prohíbe el uso de la fuerza contra otros estados, excepto que sea en defensa propia. Y eso no ocurrió. Entonces, por eso acá en estos dos párrafitos, que no sé si puedo leer, César, está como condensado todo eso. Hay un desprecio no solo por la población a la que él está gobernando, sino hacia el Congreso, porque hay una ley que decía que él debía actuar bajo la autorización del Congreso. O sea, no era una decisión unilateral que él podía tomar. Hay una violación de la Constitución, hay una violación de las normas internacionales que se generan a partir de esta acción. Y es importante que nosotros lo leamos teniendo en cuenta ese ataque que hace el séptimo reino a la democracia, ¿sí? Edu, tú querías comentar algo. Que me parece súper interesante lo que estás diciendo, Jay, y este artículo, porque tomando en cuenta de el artículo que bueno, que estaba en Media Broadcast y que tomó la anciana Terry, donde nos dice que, bueno, y otras noticias donde nos dice que Trump está usando una legislación que tiene que ver con la enemigo extranjero en contra de la inmigración. Y vos estás nombrando un montón de legislación, o sea, de cuestiones internacionales, de cuestiones que fueron dando precedente para nueva legislación que él está arrasando de un plumazo. Ujú, así es. Y eh, bueno,
también leyendo esto, no sé si recuerdan un estudio de la anciana Terry también donde ella nos hablaba de Daniel 2 y que Daniel 2 representa ese rey y ese reino que está bajo la ley, ¿sí? Que se subyuga a la ley, pero Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 nos muestra esos reinos y esos reyes que están por encima de la ley, que no cumplen la ley, que no se subyugan a la ley. Y en ese estudio se citaba el texto de Gálatas que dice que Cristo nació bajo la ley. Y yo veía esto acá y yo decía, efectivamente, en- tiene todas esas características de ese rey que no está subyugado a la ley, que no quiere cumplir por ningún, eh, no someterse a nada excepto a su propia voluntad y excepto a asumir su propio narcisismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí como para que recordáramos esa parábola. Y también, si no estoy mal, el que hizo esa acción contra Irak, que hablaba Graciela hace rato, si no me equivoco, era George Bush Senior, no Junior, sino Senior. Y eso fue por ahí en 1991, creo yo. Entonces, 1991 coincide con la ley dominical y lo que está pasando ahora con Estados Unidos hizo esa acción, como tú dices, la última vez que se vio eso, de que le pase por encima al Congreso, etcétera, fue en el caso de Irak, George Bush Senior, también republicano, 1991, y esa fue la última vez, y ahora se volvió a repetir, pero esta vez con Trump, lo mismo, republicano, unilateralismo, y en base a teorías de conspiración, que es eso, ¿no? De que hay armas nucleares, etcétera, allí. Entonces hay Sí, como este paralelo. ajá. Sí, hay muchos elementos que podríamos identificar allí en ese actuar, ¿no? Bueno, quiero que leamos este párrafo, este de Adam Schiff, que me fallará ya, Yo leo. Sandrita. Adam Schiff, un miembro demócrata del Grupo de Trabajo Bipartidista de Seguridad Nacional del Senado, señaló que no habría inteligencia que mostrara que Irán había tomado la decisión de construir una bomba nuclear o el mecanismo de una bomba. ¿Se fue el audio de Sandrita? Ups, de internet. Ah, se fue. ¿Me escuchan ahora? Ah, Sí, yo te escucho. Yo no sé si los demás escuchaban. Yo empiezo quedé, otra No, vez. quedé acá antes en no, pero bomba, ahora sí. acá en donde dice la bomba. Y una violación del protocolo. Los principales demócratas de seguridad nacional no fueron informados de los ataques hasta después de que Trump y los anunciara en las redes sociales. Bueno, no sé si se entendió así, todo entrecortado. Sí, sí, solo desde bomba se había cortado, pero ya te entendimos bien, Sandrita. No te preocupes. Entonces aquí quiero compartirles la declaración que hace este hombre, este demócrata, sobre el tema y es que pues no había una amenaza real para que se tomara esta decisión, ¿no? Entonces quiero que también la leamos aquí. Si alguien me puede ayudar con la lectura, vamos a leer por lo menos estos dos párrafos desde acá. Leo. Sí, Sin embargo, en ausencia de pruebas de que Irán había tomado la decisión de construir una bomba
y estaba construyendo el mecanismo de una bomba, y sin la aprobación del Congreso, la orden de atacar las instalaciones nucleares de Irán era inconstitucional y nunca debería haberse dado. El régimen iraní es un actor malévolo que apoya el terrorismo contra los estadounidenses y representa una amenaza existencial para Israel, pero no tengo conocimiento de ningún servicio de inteligencia que concluyera que la adquisición de una bomba por parte de Irán era inminente y por lo tanto eso justificaría este ataque. Simplemente no sabemos lo que sucederá a continuación. Y una guerra con otro país en el Medio Oriente no es lo que los estadounidenses quieren, ni lo que el Congreso ha autorizado. El presidente puede declarar que se tratará de una operación puntual, pero eso está lejos de estar garantizado. Entonces, gracias a lo que vemos aquí es que también los demócratas empiezan a eh, expresarse respecto a esta decisión arbitraria, ¿sí? Y pues acá refieren que no hay conocimiento de ningún servicio de inteligencia que concluyera que la adquisición de la bomba por parte de Irán era inminente, ¿sí? Sino que todo se basó como en unos supuestos. Sin embargo, a pesar de que pues se pronuncien varias voces demócratas, eh, vamos a ver que pues esto no tiene mucho eco y pues finalmente el presidente de Estados Unidos está obrando conforme a su voluntad. Entonces, veamos esta, por favor, alguien más, pero una vez más. Voy a ver si esta vez suena mejor. Pero una vez más, los demócratas se encuentran excluidos del poder y gritando al vacío. Muchos pidieron al Congreso que pruebe una medida basada en la ley de poderes de guerra que busca bloquear las hostilidades no autorizadas en Irán. La congresista Summer de Pensilvania lo calificó como un paso necesario para frenar a este aspirante a dictador fuera de control. La congresista Alexandria Osorio Cortés de Nueva York pidió la destitución de Trump. Gracias, Amorita. Entonces hay voces que se levantan, ¿sí? Hay voces que dicen esto es inconstitucional, esto está violando la legislación, eh, pero pues el eco de esas voces no se escucha mucho, ¿sí? La ley de poderes de guerra, como les decía, fue aprobada en respuesta al abuso del poder militar durante guerras no declaradas formalmente como la de Vietnam, ¿sí? Que ya habíamos hablado, y el objetivo principal es restringir el poder del presidente, ¿sí? Para involucrar a Estados Unidos en hostilidades sin consultar previamente al Congreso. Y eso se incumplió. Esa ley tiene como unos pilares, tiene tres pilares como fundamentales, ¿sí? Que el presidente debe informar al Congreso 48 horas después de que toma la decisión, que debe haber una amenaza inminente, que no pueden permanecer, lo que les decía, hombres en el lugar del ataque 60 días después de iniciado sin la autorización del Congreso, que eh, debe haber una revisión para que todo el Congreso apruebe y se mantenga ese control legislativo sobre esas decisiones de guerra, pero nada de eso sucedió, nada de eso pasó y pues este acto más que
O sea, sobre todo lo dominante y abusivo que se puede mostrar, también tenemos que leerlo como un acto realmente antidemocrático, autoritario, que viola toda la legislación vigente, que protege a Estados Unidos también como nación, ¿no? Para no involucrarse en estos temas bélicos. ¿No? Veamos el siguiente. Sí, bueno, si tienen algún comentario pueden hacerlo, ¿no? Si quieres, Leo. Leo. Ah, Bueno, dejamos en que había pedido la destitución de Trump, ¿no? Sí, Ni en acá, sí. sueños, ni en sueños. Los republicanos, que controlan la mayoría de ambas cámaras, son cómplices voluntarios de su propia subyugación. Permanecieron en silencio mientras Trump desató el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, de Elon Musk, contra la burocracia federal, destripando a la USAID y otras agencias bajo la jurisdicción del Congreso. En la Cámara de Representantes enterraron sus diferencias para aprobar el proyecto de ley grande y hermoso de Trump. Ujú. Gracias. Bueno, entonces identificamos que algunas voces demócratas se alzan para decir esto no es así, esto debe generar una destitución. Eh, pero ya han pasado cosas, esto no es lo primero que pasa, tal vez la situación va escalando, pero no es lo primero que pasa. Entonces acá en este párrafo lo que nos están diciendo es, ya ha habido un silencio de parte de los republicanos, ya ellos han dejado aparte sus diferencias para aprobar lo que Trump ha hecho. Y ejemplo de eso es este Departamento de Eficiencia Gubernamental que generó mucha injusticia para los empleados federales. Y entonces, permítanme que tengo acá unas cifras que quiero leer. Vamos a buscar aquí. Se me cierra la pestañita y tengo que abrirla. Acá está. Dice que más de 282.000 empleados federales fueron objetos de despidos o colocados en permiso administrativo sin el debido proceso y sin autorización del Congreso, que era algo que se tenía que hacer para hacer ese despido masivo que se hizo a partir de estas reformas que promovió inicialmente Elon Musk, ¿cierto? Ellos cuando decidieron terminar con la USAID, em, con cerrar esta agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional, lo que hicieron fue arbitrario, bloquearon correos, apagaron los sistemas, se despidieron personal, em, digamos, injustificadamente y tuvieron acceso a la información que manejaba la organización sin previa autorización. Es decir, una cantidad de cosas que han estado sucediendo y frente a las cuales los republicanos, perdón, han acallado su voz, han silenciado y han permitido que esto siga ocurriendo, ¿sí? Em, y todo esto sin seguir ningún debido proceso, ¿sí? Para hacer todas estas cosas, el Senado, el Congreso tiene un papel para que esto se pueda realizar y sin embargo todo se ha hecho sin el debido proceso y no ha pasado nada, ¿sí? Entonces, pues va como en escalada, ¿sí? Miremos este. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Por lo tanto, Sí. Por lo tanto, no esperen que los republicanos tiren del freno de emergencia en un tren de Trump que podría estar precipitándose hacia la Tercera Guerra Mundial. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, y John Thune, líder de la mayoría del Senado,
encabezaron un coro de elogios por el ataque. Disidentes frecuentes de Trump, como Nikki Haley y Mitch McConnell, se unieron al elogio. Entonces, nosotros vemos el desmoronamiento de las instituciones, que también es algo de lo que hemos hablado en los eventos de la ley dominical, ¿sí? Eh, Tanto los líderes de Senado, las personas que deberían institucionalmente estar poniendo el freno, no lo van a hacer. ¿Qué hicieron? Al contrario, un coro de elogios para aplaudir ese ataque que se realizó sin importar la ley, sin importar los principios, sin importar las convicciones, sino que simplemente vemos cómo eh, se va desmoronando esa institucionalidad y se va volviendo efectivamente en un culto a la personalidad, ¿sí? ¿Puedo? Sí, Edu. No, quería comentar esto que dice, ¿no? Que el precedente es Doge, o con Elon Musk, ¿no? Y si en realidad lo más cercano es esto de Elon Musk y USAID, pero después nos podemos remontar a la purga del Partido Republicano y después nos podemos remontar a toda la derecha estadounidense, la historia de la derecha estadounidense, y después nos podemos remontar a- al, al, al Mayflower y así, ¿no? O sea, es un continuo que se viene dando desde hace mucho, ¿no? En realidad, porque si vos sacás esta foto, es como que decís, ¿qué pasó? Pero cuando sabemos todo lo que sabe el movimiento, se entiende, ¿no? Así es. Sí, es una historia que se ha ido tejiendo poco a poco y que hoy vemos como que también de una manera, diría yo, descarada, se viola toda la legislación, la institucionalidad y pues lo que hacen los republicanos es salir a aplaudir un poco este tipo de acciones. Pasemos a este. ¿Quién me ayuda a Dice, leer, por favor? Sí. habla de America First, mientras tanto fue en su mayoría silenciada y tenue. El culto a la personalidad de Trump generalmente triunfa sobre las diferencias sobre la política, y no es probable que eso cambie con respecto a una operación militar que tuvo lugar a más de 7.000 millas de distancia, con aparente éxito. Una represalia dañina de Irán o cualquier sugerencia de la necesidad de tropas estadounidenses en el terreno podría, por supuesto, cambiar esa narrativa. Ujú. Entonces, gracias por acá, nos reitera, ¿no? Que es básicamente el trumpismo es lo que Trump diga sin importar la institucionalidad. Y me fui a mirar este artículo que está ahí señalado, que habla de punto la personalidad de Trump y encontré unos datos que quiero compartir con ustedes. Voy a abrir aquí también atrás. Bueno, entonces dice, como resaltando cómo se ve ese culto a la personalidad, ¿sí? No importa qué acción realice Trump, todo va a ser aplaudido, todo va a ser elogiado, todo va a ser secundado, porque pues está este precedente de que desde que él lo diga o él lo haga, pues todos van a seguir ese mandato, esa luz, ¿sí? Entonces, en ese artículo mencionaba acá algunas cosas. Otra vez se me perdió. Ya, dice, el 28 de enero, Ana Paulina Luna, congresista de Florida, presentó un proyecto de ley para organizar la talla del rostro de Trump
en el Monumento Nacional del Monte Rushmore en Dakota del Sur. Entonces, los proyectos de ley que se presentan son de este tipo, para que el rostro de Trump quede también como un monumento nacional en el Monte Rushmore. El 23 de enero, el congresista Addison McDowell de Carolina del Norte presentó un proyecto de ley para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Washington, Dulles, por el Aeropuerto Internacional Donald J. Trump. Ese mismo día, el congresista de Tennessee, Andy Ogles, propuso una resolución conjunta de la Cámara de Representantes para enmendar la Constitución para que un presidente pueda cumplir hasta 3 mandatos, siempre que no haya cumplido 2 mandatos consecutivos, antes de postularse para un tercero. Es decir, todas las características que cumple Trump para que pueda presentarse a un tercer mandato. El 14 de febrero, la congresista neoyorquina Claudia Tenney presentó un proyecto de ley para designar oficialmente el 14 de junio como día feriado federal para conmemorar el cumpleaños de Donald Trump. Entonces, Ahí es muy no, fuerte, es sí, muy fuerte. No, no. cómo no visibilizar ese culto a la personalidad, cómo no identificar que si la mayoría en la Cámara y el Senado son republicanos, pues cualquier acción que se genere simplemente la van a aplaudir, pero no se está siguiendo el debido proceso, ni la legislación, ni nada para controlar las acciones que él está Ahora, realizando. me daba gracia porque digo, el Daniel tiene que ser una parábola, no literal, Mm. porque falta que se ponga un edicto que vayan a adorar y Sí, Y sí, que hagan sí. sí, que hagan la estatua y que pongan el edicto, tal cual. ¡Qué horror! Esa lista Terrible. es impresionante, digo, se te paran los pelos de punta, porque al verlo así gráficamente, día por día, es un horror. Yo no sabía todo eso. Sí, terrible. Bueno, digamos que esta es como la esencia del artículo, ¿sí? Hay una serie de violaciones a la legislación, a la institucionalidad. Hay unas voces que se levantan, que son las de los demócratas, para decir esto está mal, y hay otras voces que se levantan por parte de los republicanos para elogiar y aplaudir lo que está haciendo Donald Trump, ¿sí? Pero nosotros hemos identificado que a pesar que dentro del Partido Republicano puede haber mucha diversidad, porque nosotros lo hemos estudiado que hay muchas voces diferentes que siguen a Trump, y puede haber diferencias en estas actuaciones, ¿cierto? De ser lo que decíamos al principio, o aislacionista o intervencionista. Su columna vertebral está por el tema de género, el tema de familia, y lo que los une realmente es eso, ¿sí? Y es el culto a la personalidad de Trump. Entonces esto, pues, parece que va a seguir pasando, que las voces republicanas se van a alzar solamente para elogiar las acciones y no para poner un corte a todo esto que está ocurriendo, ¿sí? Quizás podemos leer estos 2 últimos párrafos acá. ¿Listo? ¿Quién me puede ayudar a leer? Leo, Sí, gracias. estas contradicciones es donde J.D. Vance, el vicepresidente, se convierte en en un contraste útil. Ha sido un aislacionista abierto, cuestionando abiertamente por qué a Estados Unidos deberían importarle las fronteras de Ucrania en lugar de las suyas propias. Durante la crisis de Irán, se ha mantenido firme en su apoyo a Trump, estando al lado del presidente durante el discurso televisado del sábado por la noche
y defendiendo la intervención en el programa Meet the Press del domingo en la cadena NBC. ¿Sigo? Sí, el siguiente parrafito, casi por. No estamos en guerra con Irán. Estamos en guerra con el programa nuclear de Irán, dijo Vance, usando el tipo de doble discurso en el que se especializó la administración Bush para conjurar armas fantasma de destrucción masiva en Irak. Ahí está. Eso era lo que yo decía. Esa es la ventaja de ser viejita, que uno se acuerda de algo, más o menos, una idea. Sí, ahí está. Entonces, todo parece ser un tema de discurso, ¿sí? De cómo lees. Entonces, no estamos en guerra contra Irak, dice Vance, a pesar de que él no está a favor de esa idea porque él es aislacionista. Sí, no estamos en guerra con el programa nuclear de Irán, pero ese programa pues tiene un suelo específico y, y el ataque fue directo, ¿sí? O sea, no es algo tan ambiguo como se quiere mostrar en el discurso, sino que fue algo muy específico, un ataque muy puntual que se realizó, ¿cierto? Y que eh, también generó muchos daños, mucho mal a su alrededor. Entonces, como que el discurso se puede manejar de muchas maneras. Y ya habíamos hecho un estudio, yo hice un estudio donde estudiábamos la Convención Nacional Republicana y hablábamos de estos dos personajes, de Vance y de Nikki Haley, que también la leímos párrafos antes, donde el tema fundamental para que uno ascendiera y el otro no fue generar críticas a las acciones de Trump, ¿sí? Entonces, todo quien critique a Trump es su enemigo. Y entonces acá lo que hace Vance es pues dejar a un lado sus convicciones, sus principios, dejar a un lado la democracia, la constitución y sus propias ideas para avalar el comportamiento del presidente narcisista de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso era lo que quería que tuviésemos como que analizáramos con este artículo. Eh, Nada de esto va a afectar a Trump porque él es visto como una deidad. Hemos estudiado eh, que cuando sobrevivió a dos impeachment, a dos intentos de asesinato, que es identificado como un hombre fuerte resistiendo balas y como prácticamente un dios. Entonces, nada de esto pues va a afectar su imagen, simplemente pues se van acoplando a lo que él cree o decida o piense. Y quería resaltar eso, que lo que une a este movimiento MAGA, que hemos identificado también como ese movimiento de la ley dominical, es específicamente el sexismo, la misoginia, el patriarcado, y entonces estos temas pueden generar algún contrapunteo, alguna diferencia, pero lo que los une es más fuerte, ¿sí? El tema del matrimonio, de la familia, esa unificación de pensamiento respecto a eso es realmente la columna que los une. Eh, y que en estos eventos lo que podemos ver también es eso, ¿no? La marca de la bestia, este movimiento de la ley dominical eh, que perpetúa los ejercicios de dominación, de segregación, de injusticia y que está muy palpable para nosotros en este tipo de comportamientos, ¿no? No sé si quieren comentar algo para que cerremos. Yo lo único que quería comentar era esto, va, ah, reafirmando lo que vos decís, que están unidos estos grupos por la misoginia, ¿no? Y que si Trump, o sea,
tienen como eso en común, ¿no? Y si Trump sale, desaparece, no tienen personalidad que los una. Este, y a la vez él llega ahí por estos grupos, ¿no? Eh, y que a su vez estos grupos están, este, em, involucran a un montón de gente a pie también, por su lado, ¿no? Y eso es lo más triste también. Sí, sí, así es. Es un círculo vicioso, pero que también, como decimos, es también muy frágil porque pues, es una persona la que sostiene y la que eh, congrega a muchos pensamientos diversos, ¿no? Yo pensaba qué terrible que es y cómo se desencadenan las cosas, que un, un punto que se salga de un tejido y empieza a desaparecer el tejido. Y esto es lo mismo que una piedrita que empieza a caer de arriba, que aparentemente no va a hacer nada, y termina en una avalancha. Y es eso, cómo hay que cuidar cada detalle, cada centímetro de terreno, porque donde cedas uno, se desbarranca todo. ¿Y cómo no se han Sí. dado cuenta ellos, no? ¿Cómo no se han dado cuenta? No, Y nosotros también, y nosotros a nivel personal también, ¿no? Digo, sí es muy, no sé, como aterrador también, ¿no? Ver toda esa, no sé, ese actuar tan, no sé, llamarlo como descarado tal vez, eh, como que no importa nada, no importa si violas la ley, no importa si pasas por encima de la institucionalidad, no importa nada, realmente si lo hace esta persona, pues no importa nada. pero es que Una ceguera ya, muy... sí, perdón, No, continúa. ya estaba terminando eso. Sí, es que realmente, digo, el hecho de que ya lo hayan absuelto, entre comillas, o que le hayan permitido presentarse con esos 34 casos en su contra, ya eso, digo, es carta blanca para hacer lo que se le antoje. Y puede matar, puede hacer lo que sea y nadie le va a reclamar nada. ¡Qué horror! Terrible. Es un panorama bastante desolador. Bueno, ¿alguien más? Si no, cerramos con una oración. Ok, vamos a orar y si hay algo Muchas más gracias, yo. Jess. Muy Bueno, interesante el tema, muy importante. Ahora entiendo ya un poco más. Muchas gracias. qué bueno, Sanji. Bueno, vamos a orar y si hay algún otro comentario lo podemos hacer ahora. Nuestro Dios, gracias por este tiempo juntos en este sábado santo, por permitirnos entender un poco más lo que pasa a nuestro alrededor y poder verlo a través de la luz que tú nos has dado para este tiempo. Te pedimos que nos ayudes a estar despiertos y atentos a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y a poder tomar la posición correcta también en nuestras vidas personales frente a cada situación que se nos presenta. Te ponemos cada una de las peticiones realizadas el día de hoy en tus brazos de amor y te pedimos que te quedes con nosotros este resto de sábado
y que nos ayudes a caminar bajo la luz que tú nos has regalado. Gracias, Dios, por tantas bendiciones. En Cristo, tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias, Ok. Ye. Muy buena. Muchas Gracias, Ye. gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué